Mi nombre es Megan. Tengo 45 años, soy ilustradora y vivo en las afueras de Portland. Mi pequeña casa tiene un jardín de rosas en la parte delantera, donde a menudo me siento durante horas dibujando libros infantiles mientras tomo té de hierbas. Esa vida tranquila se derrumbó un martes por la tarde. La misma tarde en la que pensé que mi esposo volvería de su largo viaje de negocios, pero no regresó solo. En el momento en que abrí la puerta, Logan, mi esposo desde hacía 17 años, entró con una expresión vacía y colocó un sobre grueso sobre la mesa. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, dijo con un tono frío: «Estos son los papeles del divorcio. Quiero que los firmes. Y a partir del próximo mes, asegúrate de enviarme $9,000 cada mes. Total, tú no haces nada de todos modos». Me quedé paralizada, mirándolo como si fuera un completo extraño. Pero no fueron los papeles de divorcio los que me dejaron sin aliento. Fue la mujer que estaba detrás de él. Ava, mi mejor amiga del instituto, mi dama de honor, la persona en quien había confiado cada alegría y cada tristeza de mi vida. Ahora estaba allí, aferrada al brazo de Logan con una sonrisa arrogante, como si todo lo que alguna vez fue mío ahora le perteneciera a ella. Respiré profundamente. 100 preguntas giraban en mi cabeza, pero solo una frase salió de mis labios. ¿Un divorcio? Está bien. Ambos parecían sorprendidos por mi reacción tranquila. Logan levantó las cejas como si no pudiera creer que yo respondiera con tanta simpleza. Pero yo sabía que el silencio era solo un escudo, frágil, porque en ese mismo instante algo empezó a despertarse dentro de mí. Un plan. No pregunté por qué. No lo necesitaba. Todo era dolorosamente obvio. Simplemente miré a Logan en silencio, recogí el sobre y caminé hacia mi estudio. Al cerrar la puerta, escuché a Ava susurrarle: «Te dije que no iba a armar una escena. Una persona tan débil, ¿qué hay que temer?». Me senté y puse los papeles de divorcio frente a mí. Mis dedos temblaban, pero no de dolor, sino de furia. Furia contra mí misma por no haberlo visto antes. Por haber permitido que dos traidores entraran en mi casa y en mi vida con la mirada arrogante de los supuestos ganadores. Logan solía decir que yo tenía suerte de tenerlo, que él era quien me soportaba mientras yo solo dibujaba ilustraciones y escribía libros infantiles poco rentables. Le creí tanto que no me di cuenta de cómo me estaba asfixiando lentamente en un matrimonio unilateral, en el que el amor y el respeto solo fluían en una dirección. Pero ya no más. Me levanté, caminé hacia el espejo y me miré a los ojos. Sin lágrimas, solo Megan. La mujer que alguna vez fue suave, ahora se estaba volviendo de acero frío. Esa misma noche le envié un correo a mi abogada, la misma que manejaba mis derechos de autor como ilustradora, y le pedí que revisara todos los bienes registrados a mi nombre. También reabrí una cuenta bancaria secundaria donde había estado depositando silenciosamente las regalías de mis obras publicadas. La cantidad en esa cuenta dejaría a Logan sin palabras si alguna vez lo descubriera. Había sido subestimada, y esa ahora era mi mayor arma, porque ellos nunca lo vieron venir. Conocí a Ava cuando tenía 17 años, en la secundaria en Seattle. Su cabello rubio y ondulado siempre parecía recién acariciado por el viento, y su dulce sonrisa tenía la capacidad de desarmar a cualquiera. Compartíamos pupitre en la clase de Historia de los Estados Unidos. Todavía recuerdo la primera vez que me susurró: «¿Sabes? Los chicos de aquí son aburridos. Prefiero a los que ya tienen novia». Me reí, pensando que era una broma. Pero año tras año, Ava accidentalmente se acercaba demasiado a los novios de sus amigas, y siempre terminaba diciendo: «Yo no hice nada. Fueron ellos los que dieron el primer paso». Aún así, seguí cerca de ella. En parte porque Ava sabía hacerte sentir especial. Y en parte, quizá porque pensé que yo era diferente. Creía que nunca me haría eso a mí. Especialmente porque ella fue la primera en saber que me gustaba Logan,
el chico de mi clase avanzada de arte, quien más tarde se convertiría en mi esposo. Cuando Logan confesó sus sentimientos hacia mí, me sorprendió. Durante casi todo el último año de secundaria, pensé que le gustaba a Ava. Habían trabajado juntos en un proyecto de ilustración, y los había visto riendo en la biblioteca más de una vez. Pero Logan me eligió a mí. Y Ava, sorprendentemente, sonrió y dijo: «Estoy feliz por ti, de verdad». Y le creí. Fuimos a universidades en diferentes ciudades, pero seguimos en contacto. Los fines de semana, los tres, Logan, Ava y yo, solíamos reunirnos en una pequeña cafetería del centro. La llamábamos nuestro rincón seguro, donde no había tareas, ni exámenes, ni presión, solo lattes calientes, jazz suave y risas. Cuando tenía 28 años, Ava me contó que estaba comprometida con un hombre llamado Graham, un arquitecto de una gran firma de diseño en Chicago. La primera vez que lo conocí pensé: por fin, Ava está enamorada de verdad. Graham era tranquilo y considerado, lo contrario de los hombres superficiales con los que solía salir. Escuchaba cuando ella hablaba, nunca la interrumpía, siempre le rellenaba la copa como si fuera un gesto natural. Vi un cariño real en sus ojos, y por primera vez, de verdad esperé que su relación durara. Se casaron un año después en un invernadero de lavanda, el lugar con el que ella siempre había soñado. Logan y yo estuvimos presentes. Incluso diseñé las invitaciones de la boda. Ava me abrazó fuerte y me dijo: «Si pudiera confiar en alguien para toda la vida, sería en ti y en Graham». Pero lo que Ava nunca entendió es que la confianza no se mezcla bien con la traición. 3 años después de su matrimonio, Ava comenzó a llamarme con más frecuencia. Al principio era para hablar de trabajo. Luego llegaron las quejas sobre Graham, que era demasiado callado, que había perdido la chispa, que ya no la entendía. Yo le aconsejaba que hablara con él, que lo escuchara, que lo intentara. Pero ahora me pregunto, ¿realmente Ava quería arreglar su matrimonio? Porque poco después, Logan empezó a comportarse de manera extraña. Salía de casa sin dar explicaciones, se reía mirando mensajes y escondía la pantalla cuando yo entraba en la habitación. Una mañana lo vi escribiendo justo cuando apareció un mensaje en su teléfono: «Yo también te extraño». Entonces sospeché algo. Pero no tuve el valor de preguntar. Temía que la respuesta fuera exactamente lo que más temía, hasta ese día en que Logan trajo a Ava a nuestra casa, tiró los papeles del divorcio sobre la mesa y me miró con ojos sin vergüenza. Y finalmente lo vi claro. Todo había empezado mucho antes. Yo solo había sido la única demasiado ciega para darme cuenta. 6 años atrás estuve allí cuando Ava entró al hospital radiante, acariciando su vientre de 3 meses. Me lo contó antes incluso de decírselo a Graham, con la voz temblando de emoción. «Megan, estoy embarazada. Finalmente tengo algo que es solo mío». En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Fue entonces cuando Logan se ofreció a acompañarla a sus revisiones médicas, alegando que Graham siempre estaba de viaje por trabajo. Me sorprendió, pero sonreí y acepté. Después de todo, éramos viejos amigos. Todo estaría bien, si solo se hubiera quedado en un gesto de ayuda. Pero día tras día, Logan se volvió obsesivamente atento con Ava. Le compraba vitaminas, la llevaba a las ecografías, incluso controlaba su dieta. Me enteré por casualidad, al abrir su cuaderno y ver escrito en la primera página: semana 16, mariscos. Le pregunté: «¿Qué estás haciendo?». Él se encogió de hombros y respondió sin pestañear: «Solo estoy ayudando a una amiga». ¿No ves lo ausente que está Graham? Ava necesita a alguien cerca. Guardé silencio, pero dentro de mí algo se rompió. La ayuda de Logan pronto se convirtió en noches fuera de casa, con excusas como: «Ava tiene calambres». Incluso pidió días libres en el trabajo para asistir a sus clases prenatales. Le recordé que Graham era quien debía acompañarla,
que eso sería mejor para su matrimonio. Pero Logan estalló, algo que rara vez hacía. Eres tan egoísta, Meghan. Ava no tiene a nadie. Todo lo que haces es sentarte en tu estudio a dibujar. No tienes idea de lo que es estar sola durante un embarazo. Me mordí los labios y no dije nada. No porque él tuviera razón, sino porque si abría la boca una palabra más, me quebraría. Cuando Ava dio a luz, fue Logan quien esperaba fuera de la sala de parto. No Graham. Me enteré por una enfermera que me miró con curiosidad y me preguntó: ¿Usted es la esposa del señor Logan? Ha estado tan pendiente de la señorita Ava. Asentí y me di la vuelta rápidamente para ocultar la oleada de shock que me subía al pecho. Después del nacimiento de la niña, una pequeña llamada Elise, las cosas solo empeoraron. Logan casi no estaba en casa. Pasaba tanto tiempo en la casa de Ava que los vecinos empezaron a confundirlo con el padre biológico de Elise. Al principio intenté mantener la compostura. Pero la tercera vez que Elise llamó papá a Logan frente a mí, durante una pequeña reunión en casa de Ava, fue como una bofetada en la cara. Me serví tranquilamente un vaso de jugo de naranja, evitando el contacto visual, y salí al balcón. Pero Logan me siguió. ¿Estás imaginando cosas otra vez?, me preguntó, con una voz mitad acusatoria, mitad sarcástica. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. ¿Qué estás haciendo, Logan? Tratas a Elise como si fuera tu hija. Siempre estás en casa de Ava como si ella fuera lo único que importa. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Él rió con ligereza, como si yo hubiera dicho algo absurdo. Meghan, simplemente no lo entiendes. Ava me necesita. Graham no es lo suficientemente sensible para cuidarla. Yo solo estoy haciendo lo correcto. Y no te necesito. ¿No me necesitas?, pregunté, conteniendo las lágrimas. Él se quedó en silencio un momento y luego apartó la mirada. Eres demasiado independiente, Meghan. No necesitas a nadie. Esa frase me atravesó como una aguja helada. Sí, soy independiente. Sé cómo cuidar de mí misma, cómo construir mi propio mundo. Pero eso no significa que quiera ser olvidada, ni mucho menos reemplazada por la persona que alguna vez fue mi mejor amiga. Desde aquel día, entre Logan y yo se abrió una grieta que ya nada podría llenar. Él seguía moviéndose entre nuestra casa y la de Ava. Seguía usando la excusa de ayudar a Ava, pero los dos sabíamos que lo que había entre ellos ya no era amistad. Antes de descubrir lo que hará Meghan después de esta dolorosa traición, suscríbete al canal Voces del Corazón, y no olvides activar la campanita para no perderte historias tan intensas y emocionantes como esta. Tu suscripción nos motiva a crear relatos aún más profundos para ti. Y ahora, continuemos con la historia de Meghan. Aquella tarde, mientras pintaba en el pequeño estudio detrás de mi casa, sonó el timbre. Era firme, constante, como si la persona que estaba afuera supiera exactamente a qué había venido. Abrí la puerta y me encontré con la mirada profunda y cansada de Graham. Se veía más agotado que la última vez que lo había visto, con ojeras marcadas a pesar de su aspecto cuidado. En sus manos llevaba un archivo grueso, encuadernado en una carpeta de cuero marrón. Sin rodeos, Graham fue directo al punto. Creo que es hora de que hablemos. Lo invité a pasar y preparé una taza de café caliente. Una vez sentados, colocó el archivo sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Hace 3 meses contraté a un investigador privado, dijo lentamente. Al principio pensé que Ava me estaba ocultando algo, pero nunca imaginé que se trataba de Logan. No abrí la carpeta de inmediato. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía una piedra aplastando mi pecho. Aún así, mantuve mi expresión neutra, intentando conservar la calma. Graham continuó. Se han estado encontrando en un hotel a menos de 8 kilómetros de aquí, 3 veces por semana. Hay grabaciones, recibos, incluso imágenes de las cámaras de seguridad de ellos saliendo juntos temprano en la mañana. Me quedé paralizada.
Ya no había lugar para la negación, ni esperanzas de estar equivocada, ni excusas para protegerme de la verdad. ¿Por qué decidiste contármelo? Le pregunté después de un largo silencio. Graham me miró, con la voz baja pero firme. Porque sé que tú no eres como Ava. Tú tienes dignidad. Y no quiero que Elise crezca en un mundo lleno de mentiras. Suspiró profundamente, con el cansancio reflejado en sus ojos. He pensado en el divorcio, pero Elise, aún es tan pequeña. No quiero hacerle daño. Asentí. Lo entendía. Igual que yo había guardado silencio mientras Logan desaparecía noche tras noche, temiendo que romperlo todo fuera demasiado para Elise, esa niña a la que no di a luz, pero que amaba como si fuera mía. No pienso perdonar, dije con voz firme como el acero. Pero tampoco voy a hacerlo estallar ahora. Graham asintió. Entonces esperaremos. Esperaremos hasta que Elise sea lo suficientemente mayor para entender. Hasta que nuestras palabras no hieran su corazón inocente. Pero mientras tanto, no nos quedaríamos de brazos cruzados. Comencé a reunir pruebas, cada correo, cada mensaje, la agenda de Logan, incluso sus sospechosos cargos en la tarjeta de crédito. Graham hacía lo mismo con Ava. Compartíamos todo en silencio, como aliados en una guerra muda. Ava y Logan no sospechaban nada. Seguían representando el papel de buenas personas ante los demás, abrazando a Elise y sonriendo como si la vida fuera una comedia romántica sin consecuencias. Pero yo sabía que llegaría el día. Y cuando llegara, sería yo quien tuviera las cartas en la mano. Ya no era la mujer ingenua que creyó en una amistad de 15 años. Ya no era la esposa que se quedaba junto a la ventana esperando a que su marido regresara a casa, fingiendo no ver las manchas de lápiz labial en su camisa. Ahora era Megan, la mujer que estaba recuperando todo lo que había perdido, paso a paso. Graham y yo nos reuníamos cada fin de semana bajo el pretexto de la crianza de Elise o de darle clases de arte a la niña. Nadie sospechaba nada. Para los demás, éramos dos adultos responsables cuidando a una adolescente. Pero solo nosotros sabíamos la verdad. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad formaba parte de un juego a largo plazo. Una vez, mientras Elise dormía la siesta en el sofá, Graham me miró y susurró. Solía pensar que Ava era alguien en quien podía confiar toda la vida. Le devolví una sonrisa triste. Yo solía pensar lo mismo. No hicieron falta más palabras, solo una mirada compartida y la firmeza en nuestros corazones. Algún día la verdad saldría a la luz. No con rabia, sino con estrategia, paciencia y la fuerza silenciosa de quienes han sido heridos demasiado como para temblar otra vez. Fue entonces cuando me enteré de que estaba enferma. Durante un chequeo rutinario, el médico frunció el ceño al mirar la ecografía y dijo: hay algunos resultados anormales. Necesitamos hacer pruebas más específicas. Todavía recuerdo estar sentada en la sala de espera, apretando mi carpeta médica, con el corazón latiendo como si lo exprimieran con fuerza. Una semana después llegaron los resultados: un tumor ovárico benigno, grande, que requería cirugía temprana y un tratamiento hormonal prolongado. No era mortal, pero lo bastante grave como para mantenerme meses hospitalizada bajo observación. No lloré. No entré en pánico. Solo me sentí cansada. Siempre había sido la fuerte, la que cargaba todo en silencio. Pero al quedarme parada frente a la puerta del hospital, bajo las luces amarillentas y el zumbido del sistema de altavoces, de pronto me sentí increíblemente pequeña. Decidí llamar a Logan. No porque lo necesitara, sino para comprobar si aún quedaba en él un mínimo de decencia. Contestó al sexto timbrazo, con una voz indiferente. Sí, ¿qué necesitas? Dudé un momento y luego dije: necesito estar hospitalizada por un tiempo. Problemas de salud. Hubo silencio en la línea. Estoy ocupado con el trabajo, pero tal vez pase si tengo tiempo, respondió. Eso fue todo. Ni un «¿qué tienes?»,
ni un ¿en qué hospital estás?, ni una sola muestra de preocupación. Escuché la risa de Ava detrás de él y colgué. 3 días después, yacía en la cama del hospital, con una vía en el brazo, trabajando aún en el borrador de mi próximo libro infantil. No lo hacía por dinero, sino porque era lo único que todavía me hacía sentir que importaba. Y Liz, la niña a la que una vez acuné, a la que enseñé a dibujar y a la que canté para dormir, comenzaba a volverse más distante. Después de cumplir 15 años, dejó de visitarme con frecuencia. Cuando le enviaba mensajes, respondía con frases cortas, ocupada con la escuela, o peor, no respondía en absoluto. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que Ava estaba construyendo un muro entre Elise y yo. Tal vez con palabras vagas, tal vez con historias torcidas. Siempre había sido buena manipulando sentimientos, especialmente los de un niño. Graham, en cambio, seguía visitándome cada semana, trayéndome flores frescas o mis pasteles favoritos. No hablaba demasiado, solo se sentaba conmigo y me contaba sobre el trabajo, sobre Elise, o a veces sobre nuestro pasado compartido. No sé cuándo sucedió, pero su presencia se convirtió en parte de mi sanación, tranquila, constante, bondadosa en un mundo que se había vuelto tan frío. Un día, Logan apareció de repente. Vestía una camisa blanca, unos jeans arrugados y traía una bolsa de frutas, del tipo al que soy alérgica. Apenas entró en la habitación dijo: «Solo paso un momento. Ava me está esperando en el coche». Asentí sin decir nada. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se detuvieron en mi boceto a medio colorear. Entonces sonrió con sarcasmo. «¿Todavía haces estas cosas? Con tu condición, quizás sea hora de dejarlo». No respondí. Solo pasé la página y seguí coloreando. Tras unos minutos de silencio, murmuró: «Escuché que firmaste un gran contrato». Levanté la vista y lo miré fijamente, curiosa, pero no por preocupación. Era la mirada de alguien calculando. «Sí», dije con calma. «Un estudio quiere adaptar Luna y la colina de la luz en una serie animada. Firmé el contrato la semana pasada». Logan se quedó quieto, luego soltó una risa sarcástica. «Vaya, eres realmente algo, tan buena que ni siquiera necesitas a nadie». Sonreí suavemente. «Exacto. No necesito a nadie. Y mucho menos a alguien que nunca estuvo realmente para mí». Él no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí la sombra desvanecida de un hombre que alguna vez fue llamado esposo. Y yo volví a mi lápiz de colores, dibujando una puerta abierta hacia un nuevo cielo, sin traiciones, sin risas burlonas, y sin nadie entrando en mi vida solo para marcharse como si nunca hubiera estado allí. Había salido de la habitación del hospital apenas 15 minutos para hacerme unas pruebas. Cuando regresé, la pantalla de mi teléfono mostraba 18 llamadas perdidas, todas de Logan. Medio curiosa, medio agotada, devolví la llamada. Contestó al primer timbrazo, gritando: «Megan, ¿qué demonios estás haciendo?». Fruncí el ceño. «¿De qué hablas? ¿Por qué hay un cartel de ejecución hipotecaria frente a la casa? ¿Por qué nos dicen a Ava y a mí que tenemos 3 días para desalojar? Esa casa es nuestra». Hice una pausa y solté una risa tranquila. «No, Logan. Esa casa es mía. Ha estado a mi nombre desde antes de casarnos. Yo pagué la entrada, yo pagué la hipoteca, yo pagué los impuestos cada año. Tú no contribuiste ni con un centavo. Soy tu esposo», gritó. Lo mínimo que podías haber hecho era hablar conmigo primero. Me recosté en la cama del hospital, acomodando suavemente la vía. «Ya estamos separados. El divorcio está en proceso. ¿Y sabes qué? Desde el momento en que entraste a mi casa con Ava como si nada, dejaste de ser una voz que contara en mi vida». Escuché algo romperse al otro lado de la línea. Luego la voz aguda de Ava. «Ella no puede hacer esto. Somos una familia». Puse el altavoz.
¿Una familia? Una familia sin honestidad no es más que una fantasía. Ava, lo único que hago es devolverlos a la realidad. Está bien, dijo Logan, bajando la voz, intentando mantener la compostura. Pero aún me debes al menos $9,000. Prometiste mantenerme. Solté una carcajada irónica. Nunca prometí eso. Y si todavía tienes una copia de nuestro acuerdo prenupcial, quizá quieras echar un vistazo a la cláusula 12. Cualquier propiedad adquirida antes del matrimonio no está sujeta a división ni a manutención post-divorcio. Se quedó en silencio un instante. Luego su tono cambió, suplicante. Megan, alguna vez fuimos una verdadera familia. Me equivoqué. Pero ahora que tienes tanto éxito, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Apoyé la cabeza en la almohada, mirando el techo blanco del hospital. No porque estuviera emocionada, sino porque ya había escuchado demasiadas veces esa clase de culpa disfrazada. Logan, no estoy siendo cruel. Solo estoy cansada de ser vulnerable. Y no tengo nada más que decir. Mi abogada se pondrá en contacto contigo de ahora en adelante. Y colgué. Al día siguiente, Ava me envió un largo mensaje, lleno de una mezcla de culpa, arrepentimiento y reproches pasivo-agresivos, que terminaba con: eras mi mejor amiga. Nunca pensé que llevarías las cosas tan lejos. No respondí. Pero una pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Quién fue realmente la que llevó las cosas tan lejos desde el principio? Mi abogada, Ellen Hoare, una mujer de lengua afilada de unos 60 años, envió rápidamente una notificación formal a Logan y a Ava. Adjuntó cada registro financiero, extractos bancarios, documentos de impuestos y la escritura que demostraba mi propiedad exclusiva de la casa. Yo no quería nada más de ellos. Solo quería que entendieran que ya no era la mujer que servía té en la cocina a Ava o que le preguntaba a Logan por su agenda de reuniones. Ahora era yo quien decidía quién podía entrar en mi espacio y quién ya no tenía derecho a hacerlo. Unos días después, Graham vino a visitarme al hospital con una bolsa de bollos de nuez, mis favoritos. Se sentó a mi lado, mostrándome fotos de Elise en su proyecto escolar de ciencias. Luego, dejando su teléfono sobre la mesa, inclinó la cabeza y me preguntó con suavidad: ¿estás bien? Asentí con una leve sonrisa. Acabo de cerrar una puerta. Pero no me siento vacía. Me siento aliviada. Graham me miró en silencio por un largo momento. Luego asintió, colocando su mano suavemente sobre la mía. Creo que es hora de que construyas una nueva puerta. Pero esta vez, una solo para ti. Una tarde de marzo, después de casi 2 meses de tratamiento intensivo, mi médico me dio el alta para volver a casa unos días antes de iniciar la siguiente fase de terapia. Graham pasó a recogerme en el hospital y me llevó al pequeño apartamento que había alquilado antes del tratamiento, un lugar tranquilo con ventanas que daban a un huerto de naranjos en el patio trasero. Menos de 3 días después, recibí una llamada inesperada de la señora Marjorie, la madre de Logan. Su voz temblaba. Megan, ¿podrías venir a la casa? Las cosas se están saliendo de control. Dudé unos segundos. Había cortado lazos con Logan y Ava, pero Marjorie y su esposo Henry siempre habían sido amables conmigo. Estuvieron entre los pocos que no me dieron la espalda en mis peores momentos. Asentí y le mandé un mensaje a Graham. Necesito salir un momento. Está pasando algo en casa de Logan. Cuando llegué, el que una vez fue un hogar pacífico estaba en caos. Logan y Ava estaban en medio de la sala, discutiendo acaloradamente. Elise estaba sentada en una esquina, con el teléfono en la mano y los ojos rojos e hinchados. Marjorie me vio y se acercó, apretando mi mano. Gracias por venir. Ella quería verte, pero hay algo más pasando. Entré en la sala con una mezcla de emociones. Antes de que pudiera decir una palabra, Elise se levantó y me miró directamente a los ojos. Parecía más madura que la última vez que la vi. Su mirada era profunda y decidida,
muy lejos de la de una adolescente cualquiera de 15 años. Megan, dijo, llamándome así por primera vez en meses. Parpadeé, sorprendida. ¿Y Liz? Ella respiró hondo, luego se giró hacia Ava. Quiero aclarar las cosas hoy. He guardado silencio demasiado tiempo. Ava frunció el ceño y dio un paso hacia ella. ¿Y Liz? ¿Qué estás haciendo? Los asuntos de familia no deberían involucrar a extraños. Tú no eres mi familia, interrumpió Liz con una voz tan firme que silenció toda la sala. Ava se puso pálida. Logan miró a su hija como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Y Liz continuó, con palabras lentas y deliberadas, como si las hubiera ensayado durante mucho tiempo. La persona a la que yo considero mi madre es la que se quedó despierta toda la noche cuando tuve fiebre. La que sostuvo mi mano mientras aprendía a dibujar. La que me enseñó lo que está bien y lo que está mal, y cómo amar sin condiciones. Se volvió hacia mí, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con la voz firme. Esa persona eres tú, mamá. Mamá Megan. Nadie más. No supe en qué momento comenzaron a caer mis propias lágrimas. No era un sentimiento de triunfo, sino el corazón, tantas veces desgarrado por la duda, encontrando finalmente sanación en una verdad sencilla. Ava, pálida y temblando, susurró. Y Liz, yo te di la vida. Pero no me criaste, respondió Liz, con la voz quebrada. Nunca me trataste como a una hija. Me trataste como a un trofeo. Henry se levantó, acarició con ternura el hombro de Liz y miró a Logan. ¿Te das cuenta de lo que acabas de perder? No a Megan. Perdiste la confianza. Tu propia hija acaba de darte una lección que tú nunca serás capaz de aprender. La sala quedó tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Respiré hondo y hablé en voz baja. Y Liz, hace muchos años supe que eras hija biológica de Logan. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos. Escuché una conversación entre Ava y su médico en aquel entonces. Lo confirmé, pero elegí callar. No porque fuera débil, sino porque sabía que lo único que necesitabas no era una verdad dolorosa, sino un lugar seguro para crecer. Miré directamente a Logan, ya sin ira, solo con decepción. Me quitaste mucho, pero lo que nunca podrás quitarme es el amor que tengo por ella. Y Liz corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Perdóname por haber confiado en las personas equivocadas por un tiempo, pero no voy a dejar que me pierdas otra vez. Y en ese instante supe que, sin importar lo que la vida me hubiera quitado, aún conservaba algo invaluable, una hija que me eligió, no por la sangre, sino por la confianza. Antes de descubrir qué ocurrirá cuando aparezca Graham con una revelación que cambiará todo, suscríbete al canal Voces del Corazón, y no olvides activar la campanita para no perderte más historias llenas de emoción y giros inesperados. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo relatos intensos y conmovedores. Y ahora, continuemos con la historia de Megan. La reunión en casa de los padres de Logan parecía haber terminado después de la declaración de Liz. Pero justo cuando estaba a punto de irme con ella, una voz en la entrada congeló a todos en la sala. Perdón por llegar tarde. Pensé que debía aparecer para completar el reparto. Todos se giraron. Graham entró con calma y compostura, pero con una mirada tan afilada como el acero. Sus ojos se posaron directamente en Ava, la mujer que una vez había sido su esposa. Habló despacio, con firmeza. Ava, nunca firmaste oficialmente los papeles del divorcio. Parece que lo olvidaste. Ava se tensó. ¿Qué? El documento que enviaste hace 8 meses era solo un borrador. Sin la firma de un abogado, sin notarización y nunca presentado en el tribunal. Hizo una pausa y esbozó una leve sonrisa. Así que, legalmente, todavía eres mi esposa. Logan soltó una carcajada burlona. Vamos, Graham. Un hombre de tu edad aferrándose a su ex. Despierta. Soy yo a quien ella eligió. Pero Graham no se inmutó.
Sacó su teléfono, escribió unas líneas y mostró la pantalla para que todos pudieran verla. No me aferro a nadie. Solo creo que es importante aclarar dónde está cada quien. Especialmente porque esta mujer, miró de reojo a Ava, ha estado vendiendo nuestros regalos de boda para juntar dinero e invertir con su nuevo novio. El rostro de Ava se puso pálido. Logan miró alrededor con nerviosismo. Basta ya. Este teatrillo no engaña a nadie. ¿Creen que con un par de discursos heroicos van a derribarme? Sé que Meghan no es rica. Solo es una ilustradora con suerte. No tiene el poder para cambiar la historia. Sonreí. Una sonrisa suave, pero firme. En realidad, Logan, la suerte es solo un 5% de mi éxito. El resto viene del trabajo duro y del silencio de todos esos años en que nunca te diste cuenta. Saqué mi tableta del bolso, abrí mi aplicación bancaria y mostré la pantalla a todos. Una serie de depósitos regulares de 3 de las editoriales más importantes del país llenaban el historial. Saldo actual, $376.000. Y esa era solo mi cuenta principal. Con voz tranquila y firme continué. Actualmente tengo 3 contratos de publicación activos, una adaptación animada que se estrenará este otoño y 4 series de libros infantiles que se han mantenido en la lista de más vendidos durante los últimos 12 meses. Mis ingresos del año pasado rondaron los $500.000. Logan se quedó atónito. Ava dio un paso atrás, sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Mientras ustedes dos estaban ocupados traicionándome y riéndose a mis espaldas, yo estaba construyendo un mundo propio. Un mundo que no funciona con lástima, y mucho menos necesita personas como ustedes en él. El silencio en la sala era tan absoluto que solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Ava habló. Su voz sonaba extrañamente suave. Meghan, sé que hubo muchos malentendidos antes, pero si quieres, quizá podríamos empezar de nuevo. La miré directamente a los ojos. Sin ira, sin desprecio, solo con la mirada de alguien que ya había soltado todo. Ava, lo único que alguna vez quise de ti fue honestidad. Y eso nunca pudiste dármelo. Hice una pausa y añadí con calma. Una amistad que se ha vendido no se puede volver a poner como un suéter viejo. Ya no queda nada para reiniciar. Logan todavía estaba allí, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. Abrió la boca para hablar, pero me di la vuelta, tomé la mano de Elise y dije: no necesito disculpas. Solo quiero que todos entiendan algo, de ahora en adelante, viviré una vida en la que no haya lugar para mentirosos. Y salí de aquella casa con seguridad en la mirada. A mi lado iba una hija que me había elegido como familia, y detrás quedaban 2 personas que alguna vez pensaron que yo siempre sería la perdedora. Se equivocaban. Y esta vez no necesitaba decir ni una palabra más para demostrarlo. Unas semanas después de aquel encuentro decisivo, la noticia se extendió como fuego en el pequeño pueblo. Logan había sido oficialmente despedido por su propio padre, el señor Henry, de su puesto como responsable de un proyecto inmobiliario. Nadie volvió a confiar en él tras el escándalo. El señor Henry, que tantas veces había encubierto los errores de su hijo, fue más firme que nunca esta vez. Delante de todos en una reunión familiar le dijo: de ahora en adelante tendrás que ganarte la vida. Y si quieres recuperar la confianza, empieza desde abajo. Días después, Logan fue enviado a la costa de Oregón a trabajar en un barco pesquero, con jornadas que empezaban a las 4 de la mañana y terminaban durmiendo en literas de hierro. Una vez me llamó. No respondí. En cuanto a Ava, tras perder toda credibilidad y fracasar en sus inversiones, se vio obligada a mudarse a un motel en ruinas en la zona sur de la ciudad. Sus días ahora se reducían a servir mesas en un restaurante, hacer entregas por las tardes y trabajar en un almacén los fines de semana. Alguien que había vivido pintando su vida de glamour se había convertido en una mujer que se desvanecía en las sombras.
Perdió también la custodia de Elise. Poco después de aquella reunión, el tribunal dictó sentencia rápidamente tras recibir los documentos del abogado de Graham, junto con el testimonio de la propia Elise. Graham obtuvo la custodia legal completa. Ava quedó sin derecho de visitas, salvo aprobación expresa del tutor. Volví a ver a Elise una tarde de mayo, en la biblioteca central de la ciudad. Estaba leyendo una traducción al francés de uno de mis libros infantiles, recién publicado por una editorial europea. ¿Por qué estás aprendiendo francés?, le pregunté, poniendo mi mano sobre su hombro. Elise levantó la vista, sonriendo radiante. Quiero traducir tus libros algún día, mamá. Quiero que los niños de todo el mundo lean tus historias. Incluso si vivo al otro lado del mundo. Mi corazón se hinchó de orgullo. Durante mucho tiempo había soñado con un mundo tranquilo solo para mí, pintar, vivir en paz. Pero Elise me hizo comprender que lo que yo creaba podía ir más allá de mi propio mundo y tocar los corazones de muchos otros. Mi salud también mejoraba. Los tratamientos eran cada vez menos frecuentes y el médico dijo que, si mis números se mantenían estables unos meses más, podría recibir el alta definitiva, con solo revisiones periódicas. Volví a mis pinceles, a ese mundo vibrante de acuarelas e imaginación, donde el dolor no existía, o si existía, podía sanarse con historias llenas de esperanza. Una tarde, mientras estaba en mi estudio, Graham entró. Mantenía su compostura de siempre, pero esta vez traía un ramo de lavanda en las manos. He estado pensando, dijo con sencillez. Si la vida nos da una segunda oportunidad, no quiero desperdiciarla. Megan, ¿quieres empezar de nuevo? Pero esta vez con alguien que te respete y que se quede. Me quedé congelada un instante. Habíamos atravesado tanto dolor juntos. Él conocía cada una de mis imperfecciones, y yo sabía que su bondad no era pasajera. Había sido puesta a prueba por el tiempo y por el desamor. No respondí de inmediato. Caminé hasta el jarrón, coloqué las flores en él y luego me giré hacia Graham. ¿Me esperarías? Él asintió. El tiempo que sea necesario. Y le creí. No por palabras dulces, sino porque en un mundo que tantas veces me había derribado, Graham fue el único que nunca intentó cambiarme. Simplemente se quedó. Conclusión. La historia de Megan demuestra que, a veces, las mayores pérdidas nos llevan a las puertas de la libertad y el renacimiento. Traicionada por su esposo y por su mejor amiga, no se derrumbó. Reconstruyó su vida en silencio, con fuerza. Su resiliencia, su bondad y su talento no solo le devolvieron la justicia, sino que también inspiraron a la siguiente generación. En un mundo lleno de heridas, eligió vivir con verdad. Y esa es la victoria más hermosa de todas. ¿Qué opinas del viaje de Megan y de las decisiones que tomó? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, Voces del Corazón, y activar la campanita. Tu suscripción nos inspira a seguir creando historias poderosas, emotivas y llenas de esperanza.